Pues si me dicen que voy a programar menos, me voy. A mí me encanta, me encanta. Estás escuchando Programadores Anónimos. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Programadores Anónimos Express. En el capítulo anterior estuvimos hablando con un grupo de developers que se consideran en el nivel entry level. En esta ocasión estaremos hablando con un grupo de developers que se identifican en el grupo de programadores mid level. Sí, no sé, puede ser semi-senior, dependiendo de la empresa. Lo importante es que no se consideran juniors ni tampoco se consideran seniors, o más bien están en el camino para volverse seniors. Les recuerdo que seguimos en la búsqueda de Patrons. Si te gusta el contenido, ayúdanos compartiendo el podcast o anímate a hacernos una donación. En Programadores Anónimos no solo hacemos podcast, tenemos mentorías en software y les traemos este tipo de programas express. Arranquemos nuestro programa con un poco de contexto, como siempre, para estar todos pues al tanto de qué es lo que vamos a estar hablando. Y entonces la primera pregunta que les traigo es: ¿en qué momento se dieron cuenta que ya no eran más desarrolladores junior? Es decir, ¿cuándo se dieron cuenta, hey, estoy listo para dar el siguiente paso para el siguiente nivel? Quien quiera hablar puede prender la cámara y pues el micrófono es de ustedes. Bueno, yo en lo personal siento que en el momento en el que dejé de ser un junior o un entry level o demás, fue cuando sentí que podía empezar a trabajar más autónomamente en lo que hacía y que sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo. Es decir, no necesitaba que me estuvieran llevando de la mano ni diciéndome exactamente qué es lo que debo hacer o qué es lo que no debo hacer, porque esto está bien, porque está mal, sino que era capaz de tener autonomía de saber qué era lo que estaba haciendo y saber que lo estaba haciendo de una manera más o menos correcta, o que por lo menos no iba a generar como tanta inconsistencia con los demás que trabajo de mis compañeros. Yo creo que ese fue el punto de inflexión más importante, el ver que puedo trabajar de manera autónoma. ¿Y alguien te lo dijo o te diste cuenta tú solo? Creo que me di cuenta yo solo. Yo he tenido varios mentores a través de mi carrera, pero sí hay personas que me han dicho como, oye, trabajas muy bien, haces bien esta parte, tu trabajo es muy bueno, ¿cierto? Pero está como ese sentimiento que tú dices como, no, yo necesito que alguien siempre me esté diciendo si estoy avanzando bien, si puedo hacer las cosas bien, etcétera. Pero en el punto en el que tú ya lo has tenido y te diste cuenta que no necesitabas la aprobación de los demás, o que no necesitabas que alguien te estuviera mentoreando todo el tiempo para saber que estabas haciendo un buen trabajo. En mi caso, pues creo que pasaron dos cosas importantes. Por un lado, ya había empezado a hacer varios proyectos por mi cuenta y los podía llevar como a un nivel aceptable, se podría decir. No se veían tan juniors, sino que ya tenían más funcionalidades un poquito más complejas y cosas por el estilo. Y por otro lado, fue un poco de influencia social de mi círculo de amigos. Yo veía que mis amigos aplicaban a trabajos a un nivel un poquito más alto al que ellos consideraban que eran, como para probar habilidades en entrevistas o ver suerte con empresas nuevas. Entonces, en ese punto yo dije, bueno, vamos a atrevernos a aplicar a trabajos que requieren un poquito más de expertise. Y cuando iba entrando me iba dando cuenta que pues ya tenía habilidades que van más allá de las habilidades con las que empieza una persona cuando empieza a programar. ¿Y hablas de habilidades hard skills o soft skills o simplemente te sentías más segura? En mi caso hablo de más hard skills. Creo que pues como yo empecé en algo diferente a la ingeniería de software, mis soft skills estaban como un poquito más desarrolladas que las capacidades técnicas como tal. Entonces me refiero más a la parte técnica. Bueno, pues en mi caso creo que es algo parecido a lo que comentó Danilo. Es como que uno empieza a tener más autonomía en lo que está haciendo y
y que uno empieza a proponer cosas y pues no está uno siempre detrás del líder o del senior preguntándole, hey, ¿cómo hago esto? Hey, ¿cómo hago esto? Sino que uno tiene siempre ya como su capacidad como de tomar ciertas decisiones y que uno sabe que pues al final son beneficiosas. También pues en la compañía con los ascensos y eso pues también uno se da cuenta, no es solamente uno, sino que también la demás gente lo va reconociendo. Tuvo mucho que ver la empresa para que te dieras cuenta, ya va el siguiente, o sea, hiciste las cosas bien. No, pero sí es algo como que te termina de, ¿cómo decirlo? Como de afirmar. Ya. Pero ya es algo que vos como que tenés como en la mente, como, hey, ya no soy tan junior. Vale. Y sí, eso es como por mi lado. Entonces, esta primera pregunta era como algo de introducción para que nos pusiéramos en contexto, porque creo que la pregunta más fácil es, bueno, ¿cuándo di el siguiente paso? Pero entonces ahora les voy a hacer una pregunta de, ¿y por qué no son senior? Es decir, entre las cosas que he escuchado a personas que no, yo ya no soy junior, sí, y eso es fácil decirlo, pero ¿qué me hace falta para llegar a ser senior? Yo creo que el saber si uno es senior o mid es el punto en el que tienes la potestad de poder enseñar sobre eso, o pues por lo menos esa es mi concepción. Yo creo que tú en mid estás en una posición en la que ya no estás aprendiendo lo básico, ya no te están llevando de la mano, ya no te están mentoreando tanto, y tampoco tienes una responsabilidad o una carga de responsabilidad dentro de un proyecto muy grande. Entonces en algún punto estás en un punto en el que sabes muchas cosas, pero no sabes enseñarlas, no tienes un par de soft skills, no sabes si un desarrollador junior llega y te interviene, ¿cómo le respondes? Yo creo que es como ese pedazo que tú no sabes exactamente cómo manejar una situación en la que una persona te está preguntando. Yo creo que también tiene que ver con la confianza que tú tienes pues en tus habilidades. Muchas veces uno se topa con que sí creo que puedo hacer varias cosas, pero no estoy 100% segura de que en verdad puedo realizar una tarea cuando, no sé, la tarea es algo que nunca he hecho antes. Entonces va con un poquito de confianza y también creo que depende mucho como el concepto que uno tenga de senior, porque por ejemplo en mi caso yo creo que un senior, además de enseñar, como dice Danilo, es una persona que maneja muy bien los conceptos dentro del lenguaje que sea que esté trabajando. Entonces eso también va de la mano con que tiene experiencia trabajando en una diversidad más grande de proyectos o de casos que suceden en las empresas o en los trabajos que ha tenido antes. Sí, yo estoy de acuerdo con Natalia y con Danilo. Creo que es una combinación de ambas cosas, no solo de hard skills, sino también de soft skills. Experiencia sobre todo. Yo creo que un senior, pues lo hace senior es como las cosas que ha aprendido en el camino, lo que se ha topado y todo esto y cómo lo ha resuelto. Y también, como decía Danilo, la capacidad de transmitir ese conocimiento al equipo o a alguien más, a un junior, y de estar como mentoreando. Eso creo que es como lo principal y pues, por lo menos en mi caso, pues de transmitir el conocimiento y eso no se me da tan bien tampoco. O sea, no es que yo vaya a explicar algo y no sea capaz o no me va a entender del todo. Pero como que a veces uno da muchas cosas por sentado cuando está explicando algo, entonces la gente queda perdida. Y en cuanto a la parte pues de la experiencia con la tecnología, yo tengo cerca de 2 años de experiencia, 3 años de experiencia con Node. Antes trabajaba con PHP, entonces cuando hice ese cambio de PHP a JavaScript, pues fue como empezar de cero prácticamente. Entonces, pues por lo menos en JavaScript no me considero senior, porque no tengo todavía muchas cosas que como de fondo del lenguaje. Vale, y aquí antes de que volvamos a Alejo con la primera pregunta y la segunda, en lo que he escuchado pues hablan de educación y que les den oportunidades
pues aprender nuevos lenguajes y volverse tesos en eso. ¿En sus trabajos les dan esa oportunidad de como conseguir a alguien a que mentorear o de probar nuevas tecnologías? Pues hablando por lo menos en mi caso, la mayoría del stack está en Node. Las cosas legacy estaban en .NET. Entonces, yo no hice parte de esa migración, de esos servicios cuando inició. Yo ya entré cuando estaban en la fase pues ya de solamente de Node. De que le dejan a uno probar cosas nuevas, de pronto lenguajes y cosas así por fuera del stack oficial de la compañía, no es tan común, porque como es tanta gente trabajando en el proyecto, entonces si vos haces una parte en un lenguaje específico o algún lenguaje nuevo, no sé, Elixir, bueno, que sea, pues vos prácticamente sos el único que va a saber cómo funciona esa parte. Entonces, mientras que transmitir el conocimiento de todo lo demás, pues se hace más tedioso. Respecto a lo de mentorear, sí, no. Respecto a lo de mentorear, los juniors, sí, por ejemplo, cuando entra alguien nuevo al equipo, entonces cada junior nuevo, cada persona nueva tiene como su padrino, entonces es quien lo acompaña a través de todo el proyecto como la iniciación. Entonces esa parte sí, creo que sí la maneja bien. Sí, yo creo que el truco está en retarse a uno mismo. Yo vi que en el momento en el que las oportunidades se presentan dentro del proyecto, tú tienes que levantar la mano y decir como, bueno, venga, yo le meto mano a esto, yo lo investigo, yo lo intento hacer y vamos a ver a ver qué pasa, ¿cierto? Y yo creo que ese es como el truco. Tú como mid developer no te puedes quedar cómodo desarrollando o escribiendo código el tiempo que te tome, sino que en algún momento vas a tener que levantar la mano y decir, voy a tomar esto más complejo, voy a tomar este tema de arquitectura, voy a tomar este otro tema de integración, bueno, qué sé yo, que te permita a ti, aprender nuevas cosas y al mismo tiempo, como tú vas a tener ese conocimiento integrado, entre comillas, poderlo transmitir a otras personas y también lo puedan usar. Creo que para complementar la idea de Danilo, no solamente esperar a que aparezca la tarea o la integración o lo que sea nuevo que se quiere hacer, sino también si uno tiene una idea de algo que quiere hacer, pues proponerlo y ver cómo reacciona el resto del equipo. Seguramente te van a decir, bueno, si te gusta esa idea, pues hazla tú, pero entonces ahí es donde está el punto de donde puedes empezar a cambiar tu seniority, puede ser, porque se te ocurre la idea y además la ejecutas, entonces aprendes mucho, le explicas al equipo y terminas de duplicar tus conocimientos. Perfecto, y entonces ahora vamos a retomar con Alejo, que tuvimos el problema técnico un poco. Entonces, Alejo, si nos puedes contar por qué no eres junior, por qué no eres senior. Esa es la gran pregunta que siempre me hago. Y bueno, yo les voy a retomar un poco el por qué no soy ni junior ni soy ni senior. Y es que yo comencé trabajando en startups. Las startups tienen siempre el problema de que no hay cargos. Comillas, eso es bastante comilludo, eso, pero no hay cargos en el sentido literal de usted es senior, usted es junior, no, usted le toca hacer de todo independientemente. Entonces, y así uno aprende muchísimo realmente, y aprendí muchísimo a qué significa o qué significa desarrollar como tal. Entonces, en ese paso del tiempo, pues aprendí muchísimas cosas, tanto así que todavía ahorita veo componentes míos en muchos programas corriendo incluso y cosas por el estilo, muchos paquetes en NPM por ahí míos y corriendo en este momento, que los hice hace más de 5 o 6 años atrás, pero siguen corriendo. ¿Por qué no soy senior? Pues porque tampoco he llegado como a una estructura de una empresa a decir como, hey, yo soy senior y cosas por el estilo. Tampoco me han llegado a decir como, hey, tú eres senior, sino como, tú tienes los conocimientos técnicos,
pero te hacen toda la parte de soft skills, entre comillas, hay partes del soft skills que no he podido trabajar por el mismo hecho de que no he trabajado, porque solo he trabajado en startups. Entonces, por eso no soy senior realmente. Entonces, estoy como en la mitad. Vale, te entiendo total. Entonces, acá un momento para continuar acá con el programa. Les quería hacer una comparación porque también ya estuvimos hablando con los juniors y creo que pues la próxima semana vamos a estar hablando con seniors, y una forma para entender bastante el rol que uno desempeña dentro de un equipo es describiendo cómo son los días en los que uno trabaja. Específicamente quiero que me describan un poco cómo es uno de esos problemas que les ponen a resolver. No sé, si hacen backend, entonces, no sé, hacen la API directamente o la documentación o qué les ponen a hacer, o hacer el discovery de las cosas. No sé, lo que quieran contarnos sobre cuáles son las tareas que resuelven día a día. En mi caso, mis tareas son bastante variadas. En la parte pues full stack, generalmente uno puede hacer una tarea de resolver un bug súper específico o hacer un nuevo feature completamente o refactorizar un código que hace mucho tiempo no se toca. Entonces, al inicio, cuando empecé en la empresa, en la última empresa donde trabajé, pedía bastante ayuda como a mi manager, preguntas, qué es lo que tenía que hacer, si estaba bien, si eso era lo que se estaba esperando, cosas así. Pero últimamente me he dado cuenta que soy muy independiente o más independiente que antes en lo que hago. Entonces, por ejemplo, si inicio una tarea, generalmente la termino sola y luego espero el review para corregir las cosas que hagan falta. Pero intento en su mayoría hacer el trabajo por mi cuenta. Y de vez en cuando, pues a veces nos toca hacer como pair programming. Entonces, cuando nos toca hacer pair programming, intento más que todo como ir diciendo lo que uno va pensando a medida que va viendo el código, para compartir o para practicar un poquito esos soft skills y esa comunicación con el resto del equipo. En mi caso es bastante parecido a la situación de Natalia. Mi carrera profesional como frontend, yo soy desarrollador frontend, la enfoco mucho a la visualización de datos dentro de la plataforma. Y, por ejemplo, en mi caso particular, con lo de visualización de datos, es que me toca investigar mucho sobre cómo manejar cierta data o cómo organizarla de cierta manera para que realmente la librería coordine con los datos que yo estoy recibiendo, cosas así por el estilo. Entonces es mucha investigación, es mucho pair programming con los demás, pero no es el típico pair programming de una persona junior con un senior o con una persona que lo esté mentoreando, porque ese tipo de pair programming es como él te invita como a intentar ver el problema más que el otro pair programming con 1000 developers es más como intentar encontrar una solución entre los dos. Entonces es como vamos pensando, tú piensas esto y tal vez lo que yo estoy haciendo acá pueda ir haciendo match con lo que tú estás haciendo, cosas así, y lo vamos escribiendo juntos al tiempo, y al final queda pues más o menos un código que coordina entre las dos ideas en una sesión de pair programming. Entonces, y ese tipo de soluciones da como a algún momento o en algún punto puedas, ¿cómo se llama esto? Como proponer cambios o preguntar cosas de negocio que realmente no te hacen como muy match con lo que estás trabajando, y en algún punto lo que ves te genera duda y vas y preguntas, tienes la autonomía de ir y preguntar, de no depender de algún tipo de manager, sino que vas y preguntas directo en la fuente, con el diseño, no sé, con el equipo de arquitectura, cosas así por el estilo. Entonces digamos que eso es como el día a día, básicamente. En mi caso también es similar. Lo que sí es que, por ejemplo, están los tickets ahí en el board y cualquiera puede tomar cualquier ticket. Normalmente, a veces el manager sí dice como, hey, vos toma que es como más enfocado a backend, entonces, como es mi fuerte, entonces
tomo yo ese ticket y lo desarrollo completo, y ya cuando está en el core review, cuando está haciéndose el QA, es que ya como que se hacen los ajustes o algo así normalmente. A menos de que sea pues algo demasiado complejo, que ahí sí hablo con mi líder y le digo, hey, ¿cómo podríamos hacer esto? O mira, tengo esa propuesta, no sé si te parece. Y sí, eso es como el proceso normal. Bueno, mi día a día es basado en trabajar de la mano con con todos mis compañeros y a resolver únicamente bugs y hablar con el cliente, no más. Todos los días es eso, y hacer soluciones óptimas. Digamos, hace un par de horas, hace como a las 5 de la tarde, estábamos resolviendo un bug del por qué Vue eliminaba todos los slots de un momento a otro, que eso es de la última versión, al parecer. Entonces estábamos 3 personas únicamente dedicadas a hacer instalaciones, moviendo las versiones, a ver cuál era la versión que funcionaba únicamente. Entonces, y ese es mi día a día. Y ver todos los bugs que van ocurriendo e irlos solucionando en la marcha. Una de las cosas que vi que hay un poco de diferencia con el tema de los seniorities es la cantidad de liderazgo que pueden ejercer teniendo ese tipo de roles. Yo especialmente considero que las posiciones de liderazgo es un rol más no un cargo con el que podemos diferenciar los diferentes niveles, y por eso les quería preguntar si alguno de ustedes tienen personas a cargo. Es más, si si tienen personas a cargo o han tenido personas a cargo, alguna de esas personas es oficialmente un seniority arriba que el de ustedes. Bueno, yo en mi caso particular sí tengo, de hecho en este momento tengo 2 personas a mi cargo. Uno de ellos es un seniority más alto que el mío. Él de hecho es senior dentro pues, de la compañía, es senior 1 básicamente. Y yo en teoría estoy liderando lo que es equipo de front, porque yo estaba primero que él, digámoslo, y pues él no conocía tanto de negocio ni tanto de la aplicación como para llegar a tomar un rol de liderazgo dentro del equipo, al menos en la parte de front. Entonces, digamos que él está bajo mi cargo, entre comillas, pero realmente no es como a nivel de desarrollo, sino a nivel de conocimiento de negocio, que los voy llevando a los dos. De hecho, la otra persona que está bajo mi cargo, entre comillas, bien, es del mismo señor, es del seniority mío, igual, somos del mismo seniority en este caso. Y pues nada, o sea, las personas al ser nuevas pues tienen muchas preguntas y tú simplemente lo único que haces es estar pendiente de ellos respecto a las dudas que les pueda surgir, más que todo cómo está armado un código o el proyecto o cosas de negocio que necesites. Digamos que no es como tipo líder a nivel técnico, pero sí a nivel de negocio dentro del equipo, es como el referente, digamos. En mi caso no, pero a veces cuando nosotros trabajamos en cosas, en proyectos específicos o tareas específicas, una sola persona se puede decir que se adueña de la tarea. Entonces ese dueño de tarea se encarga como de revisar el código de los demás, discutir con los demás qué es lo que se está haciendo, si necesitan hacer cambios. Es como el dueño del feature, se podría decir. Entonces, no es como tener personas a cargo, pero es como liderar el equipo cuando se está construyendo esa tarea específica. Yo he tenido hasta 6 personas a cargo, realmente, y pues, ha sido como bastante interesante. En este momento tengo 2, porque en el equipo que estamos haciendo como los retoques finales, por decirlo de alguna otra forma, de una aplicación. Entonces cada vez menos se necesitan menos desarrolladores en el equipo que me encuentro. Entonces han ido desarmando, por decirlo así, al fin y al cabo el equipo. Entonces sí, lo que yo creo también, igual que tú, es que hay como una parte de liderazgo y otra parte
una parte técnica. Yo sé que hay una parte técnica, una parte técnica. Una cosa es liderar como tal el equipo y otra cosa es la parte de decir como, hey, el desarrollo que vamos a implementar va a ser, un ejemplo, programas meramente funcional y va a estar dirigida de esta forma y así van a montarse todas las propiedades y así van a leerse toda la documentación y así se va a hacer todo el esquema de documentación. Eso es una cosa muy diferente a decir como, hey muchachos, vamos a esta tarea tiene tantos puntos o esto tiene por X o Y razón. Son dos elementos completamente diferentes pues a mi parecer, porque una cosa es liderar en cuestión humana y otra cosa es liderar en cuestión técnica, que hay una diferencia bastante grande. Eso es como para mí desde la perspectiva de liderar. En mi caso, pues personas a cargo propiamente no, pero sí parecido a lo de Danilo. Como llevo ya cierto tiempo en la compañía, entonces mucha gente que ha entrado nueva, incluso con seniority mayor. Entonces, pues trata uno como de mentorearlo en cuanto a cuestiones de negocio y de cómo está el proyecto. También otra cosa es que, por ejemplo, cuando alguien toca backend, normalmente me preguntan a mí. Y cuando se hacen los code reviews, la parte del backend normalmente la reviso yo también. Precisamente por eso, porque ya llevo más tiempo pues, ahí con el proceso. Muchas gracias. Un poco un comentario sobre eso es que yo creo que me di cuenta que pues ya llegué a un seniority arriba de mid y que me considero senior en el punto en donde pues estoy codificando cada vez menos. Y no porque no me guste codificar, sino específicamente porque las tareas que me vienen asignando y las cosas que tengo que hacer en el día a día implican más definiciones del lado de qué tantas cosas tengo que pasar en un servidor, cómo podemos hacer que los desarrolladores colaboren más entre ellos y ese tipo de cosas que no necesariamente son tener personas a cargo, porque no tengo personas a cargo, pero que me han hecho una diferenciación en la empresa para ayudar a dar valor de una manera diferente. Ustedes, la forma de dar valor al negocio en donde están, ¿cómo lo ven? Cantidad de pull requests que hacen merge o salieron a producción tantas veces, ¿cómo miden ese valor que ustedes les dan a las empresas? Yo lo mido de dos formas. Una que me gusta mucho es ver cuántas líneas de código se cambia cuando es cuantitativo, pero creo que la más importante es qué tanto impacto tiene el código que estoy haciendo dentro del proyecto. Por ejemplo, si lo que yo voy a trabajar mejora mucho la calidad del código en el proyecto o se hace un refactor en donde estamos actualizando cada vez más el proyecto o actualizamos las librerías o las versiones de lo que sea que estamos usando, creo que eso genera muchísimo impacto incluso cuando el usuario final no lo ve, porque son cosas como más del proyecto como tal, de la configuración como tal. Entonces creo que el impacto del código que uno hace es realmente el valor que uno le aporta a la empresa. ¿Y te lo han dado algún reconocimiento como, oh, vas súper bien, sigue haciendo eso, o después vas a programar menos o algo así? Pues si me dicen que voy a programar menos, me voy. A mí me encanta la parte de estar escribiendo código. Pero sí, la empresa, y eso me gusta mucho, le dedica un espacio como a dar los kudos, a felicitarnos por lo que estamos haciendo y reconocen mucho el trabajo que uno le aporta al proyecto. Yo, de hecho, concuerdo mucho con la idea de Natalia, porque es verdad, la manera en la que uno codifica o hace las cosas que realmente impacte en la manera que están trabajando los demás o en la manera en la que se vea dentro de la aplicación, no sé, en temas de performance o en temas de, qué sé yo, experiencia de usuario, cosas así por el estilo. Yo creo que es la manera en la que lo medimos, por lo menos en la que estoy acostumbrado yo a medirlo, que son cosas que a medida que tú vas trabajando, van mejorando la manera de hacer las cosas dentro del proyecto. Entonces, es como ese tipo de cosas. Y de hecho, algo que dijo Natalia tiene mucho sentido y es que cuando uno se vuelve muy experto en algo, en algún punto empiezas a tener más responsabilidades administrativas, entre cosas se podría decir, no estoy seguro.
en la que dejas de codificar tanto y empiezas a participar o involucrarte más en temas de decisiones, como lo dijiste tú, o en temas de qué práctica deberíamos utilizar para implementar esto, o cómo podríamos solucionar un problema en específico. Es más que todo las acciones a tomar que realmente hacerlo. Tú no lo haces, sino como que participas en la idea de cómo solucionar ese tipo de cosas. Entonces, como sí, digo, eso es lo normal. Yo creo que hay varias formas de medirlo. Una que me pareció muy, muy chistosa es la de Natalia, que ver cuántas líneas de código. Yo creo que todos vemos nuestro pull request y lo leemos. Independientemente del seniority, eso yo lo he visto en todos, lo han hecho y han contado el número de líneas que modifican, entonces quedamos como satisfechos al ver ese tipo de cosas. Pero también yo creo que hay una cosa que es cuánto impacto podemos tener esas líneas de código, cuánto impacto se puede tener progresivo en el tiempo. A mí me parece muy genial que uno cree un componente, sí, una pequeña función en cualquiera de esos casos, y a los 2, 3, 4, 5, 6 meses todavía una persona vaya e investigue acerca de ese pequeño código y digan como, ok, tal persona lo hizo y está tan bien hecho que no es necesario hacer ningún refactor ni nada. Ese tipo de cosas es supremamente interesante. Ver cuánto a lo largo del tiempo se quedan las líneas de código. A mí me parece eso una forma de verlo mucho más bonita. No sé. Pues además de todo lo que han comentado Daniel y Natalia, creo que también no es tanto como qué tanto código tiremos y esto, sino también eso al final cómo impacta al cliente. Creo que es como en realidad lo más importante en realidad que está aportando uno, porque vos puedes mover 2 líneas de código, pero si era un bug que no deja al usuario hacer lo principal, que era por ejemplo loguearse o alguna cosa así, pues el impacto es mucho mayor. Otra cosa también es como que tanto se demora uno con algunas tareas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un nuevo servicio, ¿qué tanto me demoro yo con ese servicio? Si en realidad estoy tomando el tiempo que eso la calidad al final de que tantas veces se le devuelvan de QA. Creo que hay demasiadas como aristas para mirar en cómo se aporta valor a un proyecto. Bueno, ya no estamos sobre tiempo con eso. Con todos los problemas técnicos que estuve en ese momento, tengo que revisar el setup porque creo que se me dañó el headset. Pero bueno, ya para terminar, y este espacio que les dejo es un poco para ustedes. Si quieren hacerse un poco de propaganda con respecto a dónde los pueden encontrar, o si alguien tiene preguntas, o si quieren conseguir personas para mentorear y eso, que ustedes puedan hablar con ellos y pues que sigan en su camino de llegar a seniors, o simplemente porque de lo que he escuchado creo que puede que ya muchos de ustedes sean senior, simplemente tener la confianza de decir, bueno, ya soy senior, ¿me entienden? Entonces les dejo este espacio, pueden decidir lo que quieran y pues es como un pensamiento final para ya despedir el programa. Yo quiero dejar un último comentario sobre una idea que dije antes, y es que el paso para pasar de mid a senior, lo que yo pienso, o es la acción que tomando, es retándote a ti mismo a empezar a tomar retos que te ayuden a crecer, cosas que te ayuden a aprender, cosas que te ayuden como a salir de tu zona de confort y en algún punto sentirte más cómodo con lo que estás haciendo. Por ejemplo, no sé, enseñar o dar una presentación sobre Clean Code al equipo o cosas así por el estilo. Algo que realmente te saque de tu zona de confort, que te rete a ti a investigar o a hacer las cosas de una manera diferente o a aprender algo nuevo, cosas que te saquen de esa zona de confort. Yo creo que ese es como el camino, y ese es el camino que yo estoy tomando, que espero, bendito sea Dios, en algún momento pasar de seniority, decir, venir aquí al próximo podcast y decir, soy senior, muchachos. Bueno, qué bueno que puedas lograr eso pronto. Esa es la idea. Yo sí les voy a decir, igual que Danilo, salgan de su zona de confort. Y en este aspecto, yo después de tener muchos hard skills, realmente, yo me he dado cuenta que los soft skills son
muchas veces más importantes que los hard skills. Los soft skills son más importantes que los hard skills. Gústenes o no nos guste. Y esto es una cosa que, por más de que cualquiera lo diga, es cierto. Es decir, ¿por qué nos enfocamos tanto a que si yo hago un bonito código o lo hago bien funcional? No, también hay que enfocarnos en el trabajo de equipo, en hablar con el cliente, en el inglés, por Dios. Suena rarísimo, pero el inglés es extremadamente importante en este momento, a lo largo de esta carrera sobre todo. De acuerdo con Alejo. Otra cosa que es súper importante, ya que mencionan tanto lo de los soft skills, es que uno como persona, como profesional, como seas desarrollador o no, generalmente te toca venderte, o sea, vender tus conocimientos, quién eres, lo que haces, y ese venderte tiene mucho que ver con los soft skills, o sea, cómo le explicas al reclutador qué es lo que sabes hacer o cómo te desenvuelves en la prueba técnica. Al final es cómo hablas tú de ti mismo. Entonces eso es súper importante aprender a hacerlo también. De acuerdo con todos. Hay adicionales, saber transmitir las cosas, siempre ser como proactivo, proponer, así uno se equivoque, pues si uno propone algo y se equivoca, pues no pasa nada. En algún momento dar uno con el chiste o algo. No quedarse callado muchas veces en las reuniones o cuando se están haciendo decisiones de alguna cosa para el proyecto. Eso también es importante. Y ya. Entonces, muchas gracias a nuestros invitados por su tiempo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Este fue un capítulo más de Programadores Anónimos Express, en donde tuve todos los problemas técnicos posibles. Espero ya mejorar el audio para el próximo programa. Buena ciencia a todos.